¿Se imaginan lo fácil que sería nuestra vida si en los elementos de máquina solamente existiera un esfuerzo? Quizá un esfuerzo axial o solamente una flexión, como lo veíamos en el curso de Mecánica de Materiales 1. Sin embargo, eso es algo ideal. En la realidad, los elementos de máquina están sometidos a varios tipos de esfuerzos. Entre ellos se encuentra la flexión, el esfuerzo axial, el esfuerzo cortante y en ocasiones llega a existir también la torsión. Por lo tanto, los invito a quedarse a darle solución a este problema que se muestra en pantalla, en donde vamos a encontrar todos los tipos de esfuerzo en los cuales este elemento está sometido. El problema que vamos a resolver es el 8.34 y dice así: el elemento AB tiene una sección transversal uniforme de 10 por 24 milímetros. Para la carga que se muestra en la figura, determine los esfuerzos normal y cortante en el punto H y en el punto K. Como se puede apreciar, nosotros tenemos un elemento de máquina el cual está sometido solamente a una carga. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos las reacciones y todas las cargas que están implícitas en este elemento. Por lo tanto, voy a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento, solamente para determinar qué cargas están involucradas y qué esfuerzos me van a provocar. Para dar inicio a este diagrama de cuerpo libre, yo tengo que asegurarme de que el punto A, como se puede ver, está unido a un elemento fijo, que, como se puede apreciar en la figura, tenemos una tierra. Ahora bien, nosotros sabemos que va a haber una carga hacia arriba, va a tener esta dirección, y a esta carga le vamos a llamar fuerza en A. Nosotros sabemos que tiene que haber una carga ahí porque es la reacción que está soportando esos 9 kilonewtons. Hay que recordar que cuando hablamos de mecánica de materiales, estamos hablando de elementos que se encuentran en equilibrio. Así que bien, esa carga FA obviamente está equilibrando el elemento con la carga de 9 kilonewtons como se muestra. Pero también otro de los elementos que equilibra la carga es esta reacción en B. Nosotros podemos apreciar que tenemos una reacción en B, la cual está a través de un perno. Y como lo veíamos en estática, los pernos pueden tener dos reacciones. En este caso, va a tener una reacción vertical, a la cual le vamos a llamar fuerza en B, pero en la dirección Y, y vamos a tener una fuerza horizontal que le vamos a llamar fuerza en B en X. Si tienes algunas preguntas sobre cómo obtener las reacciones en estos elementos o cómo es que salieron estos diagramas de cuerpo libre, te invito a revisar los siguientes videos que aparecen en la descripción de este video y que también aparecen en la etiqueta, para que de esta manera puedas ir adquiriendo esas habilidades en la mecánica de materiales. Por lo tanto, una vez que nosotros ya tenemos en este diagrama todas las cargas involucradas, pues ha llegado el momento de determinarlas. ¿Y cómo las vamos a determinar? De la siguiente manera. Voy a hacer una sumatoria de momentos en el punto B. Y vamos a decir que esto es igual a 0 y que los momentos que tengan esta dirección van a ser positivos. Entonces, estoy sacando esta sumatoria de momentos con el objetivo de eliminar tanto la fuerza Bx como la fuerza By, ya que su brazo de palanca es de 0. ¿Y cuál es la única incógnita que nos va a quedar? La fuerza en A. Por lo tanto, vamos a ver. Esa fuerza en A, como se puede apreciar que estoy sacando momentos con respecto de B, me va a dar un giro negativo. Eso quiere decir que vamos a tener la fuerza, que es la fuerza en A, por el brazo de palanca. ¿Cuánto sería ese brazo de palanca, ingenieros? Muy bien, si me permiten, voy a poner una línea punteada simulando la línea de acción de esa fuerza. Aunque no quedó del todo paralela, sabemos que es la línea de acción. Entonces, nosotros sabemos que los vectores tienen una propiedad que se llama principio de transmisibilidad.
Y eso quiere decir que mientras el vector se mantenga sobre la línea de acción, va a seguir teniendo el mismo efecto. Eso quiere decir, ingenieros, que vean, si nosotros seguimos esta línea punteada y adicionalmente nosotros trazamos una línea horizontal siguiendo la dirección del vector de la fuerza en X, FBX, podemos apreciar que se nos acaba de formar un triángulo rectángulo, en donde esta línea punteada que nosotros tenemos aquí, en dirección de FBX, va a ser el brazo de palanca para poder determinar el momento que provoca la fuerza en A. Recuerden que es muy importante que la fuerza sea perpendicular al elemento. Por lo tanto, vamos a calcular esa fuerza. ¿Y qué se tiene? Se tiene el ángulo de la vertical con respecto al elemento y se tiene el tamaño del elemento. Como quien dice, de este triángulo que se nos acaba de formar aquí, nosotros, ¿qué conocemos? Pues nosotros conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los ángulos. Por lo tanto, vamos a ver. Como pueden apreciar, para yo poder calcular este cateto que tenemos aquí, lo que necesitamos es el seno, ya que el seno me va a involucrar el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues hay que recordar que el seno de 30 grados es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto, el cual es este que nosotros tenemos aquí, que incluso yo le voy a llamar X. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, como se puede apreciar, es de 120 milímetros. Aquí lo acabamos de indicar. De aquí, pues obviamente nosotros podemos despejar y encontrar esa distancia. Y vamos a tener entonces que multiplicar esos 120 milímetros por el seno de 30 para obtener un resultado de 60 milímetros, como se puede ver aquí en la pantalla. Eso quiere decir que hasta ahorita nosotros acabamos de encontrar el brazo de palanca para sacar momento en la fuerza en A. Y ese brazo de palanca es de 60 milímetros. La distancia perpendicular a la fuerza de donde yo estoy sacando el momento, que es en B. Ahora bien, por otro lado, necesitamos sacar ahora el momento que también está generando la fuerza de 9 kilonewtons. ¿Y qué se puede apreciar? Que de acuerdo a mi convención de signos, este momento va a girar en sentido antihorario con respecto de B. Por lo tanto, va a llevar un signo positivo. Y entonces, como ya tiene un signo positivo, basta multiplicar la fuerza por la distancia. La fuerza es de 9 kilonewtons y la distancia, pues tiene que ser la distancia perpendicular a la fuerza. Si nosotros hacemos un zoom y apreciamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos vamos a dar cuenta de que yo puedo trazar una línea de acción de ese vector. Vean cómo esta línea roja es su línea de acción. Y entonces eso quiere decir que vamos a tener algo similar. Una línea de acción horizontal, la cual, si nosotros obtenemos esa distancia, estaríamos obteniendo el brazo de palanca para sacar momento a esa carga de 9 kilonewtons. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a llamarle X' a esta distancia horizontal que está en color rojo. Y entonces, pues el procedimiento va a ser el mismo al que acabamos de hacer para encontrar la X. Es decir, como sigue siendo una línea vertical y sigue siendo el mismo elemento, sabemos que el ángulo sigue siendo de 30 grados también. Lo único que cambia aquí es el valor de la hipotenusa, porque anteriormente la hipotenusa era de 120, ahora solamente es de 60. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos el seno de 30 grados es igual a ¿qué? A la X' entre la hipotenusa, que es 60 milímetros. Y de aquí, pues ya más o menos nos imaginamos
que el resultado, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 60 por el seno de 30 grados y vamos a tener 30 milímetros. Ahí está. Por lo tanto, ahora sí, como ya conocemos el brazo de palanca, vamos a ponerlo en esta ecuación y vamos a continuar con nuestra sumatoria de momentos. Hasta ahorita ya tenemos la fuerza de 9 y la fuerza en A. Aparentemente son todas las fuerzas que están actuando en el elemento. Por lo tanto, vamos a decir que todo esto es igual a 0 porque recuerden que el elemento está en equilibrio. De aquí nosotros podemos obtener la fuerza en A. ¿Y cómo quedaría esa fuerza en A? Pues tendríamos que multiplicar los 9 kilonewtons por 30, es decir, este momento que tenemos aquí, y lo vamos a dividir entre 60. Recuerden que los milímetros, estamos despejando FA, los milímetros se van a eliminar y nos va a dar como resultado solamente kilonewtons. Y entonces el resultado que obtendríamos es de 4.5 kilonewtons, así como se muestra en la pantalla. Ahora bien, otra cosa importante. Nosotros, recuerden que cuando analizamos alguna sección, nosotros vamos a hacer un corte y podemos analizar hacia arriba o hacia abajo de ese corte. En esta ocasión, yo puedo analizar ya sea la fuerza en A y la fuerza de 9 kilonewtons, o puedo analizar simplemente las reacciones que se encuentran involucradas en este elemento. Cualquiera de los dos resultados va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, en esta ocasión, para ya no calcular las reacciones nuevamente, lo que voy a hacer, ingenieros, voy a hacer mi corte en donde vamos a analizar los puntos. De hecho, voy a borrar algunas líneas para que este dibujo se vea un tanto más limpio. Y bien, a nosotros nos están pidiendo analizar los puntos H y K. Eso quiere decir entonces que vamos a trazar un corte que pase por esos puntos. Y aquí nosotros vamos a poder analizar las cargas que están hacia arriba del corte o que están hacia abajo. Como lo acabamos de mencionar, vamos a analizar las que están hacia arriba del corte, ya que si quisiéramos analizar las que están hacia abajo, tendríamos que sacar las reacciones en B. Por lo tanto, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para ver qué cargas y qué momentos están involucradas en este elemento. Voy a dibujar nuevamente la sección superior del elemento, como se puede apreciar, y voy a poner mi plano de corte aquí. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener una carga FA que es de 4.5 kilonewtons. También algo muy importante que hay que mencionar. La carga FA me dio un valor positivo. Eso quiere decir que yo la asigné de manera correcta. Hay que recordar, Inges, que cuando estamos trabajando en la mecánica de materiales, nosotros en ocasiones no conocemos las cargas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es suponer hacia dónde van. Siempre que no conozcamos una carga, nosotros podemos suponer hacia dónde va esta carga. Al final, cuando encontremos su valor, el signo nos va a decir si estábamos en lo correcto o no. Ahora bien, como pueden ver, aquí yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre del elemento que vamos a analizar. Entonces, en esta ocasión, ingenieros, yo tengo mis dos cargas. De hecho, esta carga creo que tendría que venir de un ángulo más vertical. Vamos a ponerlo para no perdernos en el trayecto. Aquí borré un poco, pero vamos a poner la carga de 9 kilonewtons, así como se muestra. Y vamos a completar el pedazo de elemento que acabo de borrar. Ahí está. Y ahora sí, ingenieros, ¿qué otra cosa podemos apreciar? Hay que recordar que de acuerdo a los ejercicios que hemos venido resolviendo de la mecánica de materiales, veíamos que una buena práctica es poner las cargas, absolutamente todas, ya sea perpendiculares o paralelas a mi plano de corte. Por lo tanto, lo que voy a hacer es descomponer todas esas cargas para convertirlas en fuerzas perpendiculares y paralelas a mi plano de corte.
¿Qué quiero decir con ello? Que voy a tener aquí una fuerza que le vamos a llamar fuerza en AX. Y vamos a llamarle aquí X'. Y vamos a llamarle aquí fuerza en AY'. Porque hay que recordar que, si bien es cierto, nosotros inicialmente definimos X y Y como ejes cartesianos. Sin embargo, ahora, al yo poner un plano de corte inclinado, yo voy a decir que en esta dirección va a venir X' y en esta dirección, las cuales son ortogonales, va a venir Y'. Y esto también quiere decir entonces, ingenieros, que vamos a tener una fuerza aquí que le vamos a llamar fuerza, vamos a ponerle G X'. Y entonces, hacia acá, vamos a tener una fuerza G Y'. Y listo. Vamos a tener 4 fuerzas las cuales están actuando en este elemento. Así que bien, vamos a dar inicio con esa descomposición. ¿Y qué sabemos, ingenieros? Primero, como pueden apreciar, vamos a descomponer FA y como FA va en dirección vertical, no lo olviden, y FAY', aunque no lo aparente tanto el dibujo, pero tendría que venir en la dirección que nosotros tenemos aquí de este elemento, pues quiere decir que entre estos dos vectores hay un ángulo de 30 grados. Entonces, como hay un ángulo de 30 grados y yo conozco la resultante, pues estarán de acuerdo conmigo que a través de un coseno yo puedo encontrar la FAY y a través de un seno me va a dar el cateto opuesto, puedo encontrar la proyección de FAX. Esto quiere decir entonces que, observen, vamos a analizar nosotros, ingenieros, y vamos a decir que FAY', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a FA, que nosotros ya sabemos que tiene un valor de 4.5 kilonewtons y lo vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados. De aquí nosotros podemos decir que 4.5 por el coseno de 30 grados nos va a dar un valor, ingenieros, de 3.89 kilonewtons. Ahí se puede apreciar. Por otro lado, de manera similar, vamos a sacar fuerza en AX'. Y entonces, pues el procedimiento es muy similar, solamente que ahora en lugar de el seno, o más bien en lugar del coseno, 4.5 lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. De esta manera, vamos a tener entonces que FAX' va a tener un valor de 2.25 kilonewtons, así como se muestra. De manera similar vamos a descomponer estas cargas que nosotros tenemos aquí. ¿Y cómo quedarían? Quedarían de la siguiente manera. Vamos a tener que FGX', ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues recuerden que esta sigue siendo nuestra resultante y hay que recordar que hay un ángulo aquí de la vertical con respecto al eslabón. Entonces, pues ese ángulo ya lo conocemos, sabemos que es de 30 grados. Y entonces, eso quiere decir que esta fuerza GY' que yo tengo aquí, como pueden ver, viene en la dirección del eslabón, yo la voy a poder obtener a través de un coseno, porque sería el cateto adyacente, y el cateto opuesto sería la proyección FGX'. Eso quiere decir entonces que vamos a tener que son los 9 kilonewtons multiplicados para FGX', parece trabalenguas. Esto lo vamos a multiplicar por el seno, que sería la proyección y sería nuestro cateto opuesto. Por lo tanto, vamos a tener que es el seno de 30. Entonces, FGX' va a tener un valor de
4.5 kilonewtons. Y bien, pues vamos a obtener ahora FGY'. Y es exactamente el mismo procedimiento, solamente que ahora en lugar de sacar el seno, vamos a sacar el coseno. Y eso quiere decir que vamos a tener 7.79 kilonewtons. Y listo. Hasta aquí hemos obtenido todas las reacciones que hay en el elemento. Ahora basta con hacer nuevamente un diagrama de cuerpo libre, o de hecho podemos hacer podemos reutilizarlo y poner todas las reacciones que se están llevando a cabo en este elemento. Por lo tanto, voy a hacer un zoom, vamos a regresar y por ahora voy a borrar las fuerzas resultantes que habíamos obtenido inicialmente, ya que ya cuento con las componentes y como el elemento está en equilibrio, pues vamos a trabajar solamente con ellas. Así que bien, como ya tenemos sus componentes, vamos a borrar, ingenieros, estas cargas que nosotros habíamos dibujado anteriormente. Así como se muestra, y listo. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener las reacciones. Mucha atención porque aquí cometí un error, aquí borré sin querer FGX' y aquí vamos a poner FGY'. Ahí está. Ahora bien, pues vamos a comenzar primero poniendo las reacciones que hay en este elemento. Como ustedes pueden apreciar aquí en la figura, tenemos dos cargas que van en la misma dirección del elemento, siguiendo este eje neutro. Yo sé que esta carga quizá podría mejorarse si cambiamos ligeramente su dirección. Vamos a ponerla así, miren. Ahí está. Creo que ahora sí luce un poco mejor, más claro. Y entonces, ¿qué podemos apreciar, ingenieros? Que tenemos dos cargas que van en esta dirección. Esas dos cargas, en esta ocasión, yo las voy a poner como si fuera una sola carga. Voy a poner una carga resultante de estas dos cargas. ¿Qué podemos apreciar, ingenieros? Hacia arriba, FAY tiene un valor de 3.9 kilonewtons. Nosotros ya lo habíamos calculado. Sin embargo, también sabemos que FGY' tiene un valor de ¿cuánto? De 7.79. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Pues va a ser la diferencia de estas dos cargas, una carga de 3.89. Pero atención, ¿hacia qué dirección va a ir? Pues hacia la dirección del vector de mayor magnitud. En este caso, nosotros vamos a tener esa carga o esa reacción en esta dirección y es de 3.89. Recuerden, este valor es la sumatoria, o mejor dicho, la resta de 3.9, que es, o le puse 3.9, que es la fuerza AY, menos 7.79, que es la fuerza GY', como se puede ver aquí en la figura. Ahora bien, vamos a sacar las fuerzas. Como pueden ver, nosotros tenemos FAX' y FGX', las cuales van en la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Pues lo que vamos a hacer es algo muy similar. Vamos a colocar la reacción como una resultante de esas dos cargas. Por ejemplo, FAX nosotros veíamos que tiene un valor de 2.25. Nosotros ya lo hemos obtenido aquí. Y le vamos a restar entonces FGX', que tiene un valor de 4.5, que quiere decir que vamos a tener una fuerza resultante de 2.25. Entonces, la vamos a indicar, como se muestra, de 2.25. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, ingenieros, recuerden que este vector tiene una magnitud mayor a este. Por lo tanto, vamos a adoptar la dirección del vector que tiene mayor magnitud. Es algo así como si hiciéramos una sumatoria de fuerzas en X y bien, nosotros supondríamos hacia dónde iría esta reacción.
El signo nos diría si estamos en lo correcto o no. Y bien, ahora, ¿qué me hace falta? Pues como pueden apreciar, ingenieros, aquí aparentemente ya tenemos las reacciones de las cargas axiales, que son las cargas que vienen en dirección Y de las cortantes que vienen en dirección X. Sin embargo, mucha atención, si nosotros imaginamos que este elemento no está cargado, el eje neutro se vería así como se muestra aquí en la figura, totalmente recto. Sin embargo, nosotros sabemos que esta fuerza en X, esta fuerza Gx, lo que va a hacer es tender a flexionar el elemento, y entonces el eje neutro va a adoptar esta dirección. Quiere decir esto que vamos a tener una flexión generada por Fgx, y bien, pues algo muy similar va a pasar con la flexión generada por Fax. Si el eje neutro originalmente está recto, a la hora de aplicar esta carga, nuestro eje neutro va a adoptar una curvatura como la que se muestra. Y eso es gracias a la flexión que se está llevando a cabo en estos elementos. Entonces, el valor de estas flexiones vamos a ponerlo como una reacción. Por lo tanto, Fgx me va a dar un giro con respecto a mi corte en este sentido. Eso quiere decir, ingenieros, que la reacción yo la voy a poner aquí en sentido contrario y le voy a llamar mg a ese momento, haciendo referencia a que ese momento está saliendo de esta fuerza G. No le voy a poner X porque Fgy no me genera momento. Fgx sí. Entonces lo voy a dejar solamente indicado como Fg. Por otro lado, esta fuerza en A, X', me va a dar un giro en este sentido, con respecto a mi plano de corte. Por lo tanto, yo voy a poner una reacción que va en sentido contrario. Es decir, vamos a tener una reacción de momento y a este momento yo le voy a llamar MA, porque me lo genera la fuerza A. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya tenemos tanto los cortantes, los esfuerzos normales y los esfuerzos de flexión que hay en este elemento. Vamos a ilustrar cada uno de los esfuerzos que están involucrados en el elemento. Hay que recordar que cada una de esas reacciones me genera un tipo de esfuerzo. Vamos a comenzar a ilustrar cada uno de ellos. Primero, esta reacción que nosotros tenemos aquí, la primera que obtuvimos, podemos apreciar que la fuerza es perpendicular a nuestro plano de corte. Eso quiere decir que me va a generar un esfuerzo normal. Por lo tanto, vamos a poner nuestro primer esfuerzo normal como P sobre A. Después también vamos a poder apreciar nosotros que vamos a tener una fuerza cortante. Esta de 2.25 podemos apreciar que es paralela a nuestro plano de corte. Entonces, vamos a tener que tau 1, ¿a qué va a ser igual? Pues como es paralela al plano de corte, va a ser igual a un esfuerzo cortante que es V por Q entre I por B. Después vamos a tener el primer momento que es mg. Muy bien, pues vamos a ponerlo. Y hay que recordar que los esfuerzos de flexión también son esfuerzos normales. Entonces lo vamos a poner como sigma 2. Vamos a poner que es mg por C entre I. Aquí nosotros lo vamos a ilustrar. Y ahora bien, vamos a poner el último esfuerzo, que va a ser un sigma 3, también es un esfuerzo de flexión generado por el momento A que nosotros ilustramos por C entre I. Y estos son todos los esfuerzos involucrados en este elemento. Ahora bien, ya lo más difícil ya pasó, ingenieros. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular las fuerzas o los momentos restantes y también calcular las propiedades geométricas de la sección transversal. Así que vamos a iniciar primero a obtener el momento en G. Ese momento en G, ingenieros, ¿a qué va a ser igual? Pues como pueden ver, el momento en G me lo genera la carga Fgx'. Esa carga nosotros sabemos que tiene un valor de 4.5 kN. Sin embargo, también tiene un brazo de palanca,
que es la distancia perpendicular a la carga. Y el brazo de palanca, en esta ocasión, es de 60 milímetros. Por lo tanto, ingenieros, si nosotros multiplicamos esos 4.5 por 60, vamos a tener 270 kilonewton por milímetro. Pero mucha atención, a mí me conviene trabajar con newton milímetro para que los esfuerzos, cuando los obtengamos, automáticamente salgan en megapascales. Por lo tanto, estos 4.5 kilonewtons los vamos a multiplicar por 1000 para que me queden solamente newton milímetro en el torque. De este modo, vamos a saber que el valor del momento, no es torque, es momento, vamos a tener que es de 270.000 newton por milímetro. Ahí se puede apreciar. Ahora bien, de manera similar vamos a sacar el momento en A y sabemos que la carga que me genera ese momento es la fuerza en AX, la cual tiene un valor de 2.25 kilonewtons y esto lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que son 120 milímetros. Por lo tanto, vamos a tener que 2.25 por 120 nos da un valor de 270 milímetros también. Y entonces, pues eso quiere decir que al convertir a kilonewtons, los kilonewtons a newtons, vamos a tener 270.000 newton por milímetro. De aquí que podemos apreciar, ingenieros. Observen, como ambos momentos tienen exactamente la misma magnitud, pero vean, tienen diferente sentido, entonces sabemos que se van a anular. A la hora de obtener el estado de esfuerzos, se van a anular estos dos elementos. Por cierto, si no saben cómo obtener un estado de esfuerzos, los invito a revisar y quedarse al final de los videos que se presentan a continuación. Y con esto, ingenieros, ya tenemos todas las cargas en el elemento. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar las propiedades geométricas. Por cierto, todos estos esfuerzos los voy a pasar a la siguiente hoja. Sabemos que tenemos un sigma 1, que es carga entre área. También tenemos un tau 1, que es un esfuerzo cortante transversal, como se puede apreciar en la figura. También tenemos un sigma 2, que es un esfuerzo de flexión, al cual le llamamos mc entre i, nada más que esta primera flexión corresponde a el momento en g. Vamos a ponerle aquí el subíndice g y aquí le vamos a poner sigma 3 ma por c entre i. Estos son los esfuerzos que tenemos, ingenieros. Ahora bien, también me está brindando el problema el valor de la sección transversal uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una sección de 10 por 24. Podemos apreciar que el 24 es lo ancho y 10 milímetros es el espesor. Por lo tanto, vamos a tener, ingenieros, una sección algo más o menos así, miren. Aquí nosotros vamos a tener los 24 y aquí los 10. Recuerden, inges, aquí tenemos esta sección que es de 24 y la sección de aquí sabemos que va a ser de 10. Estos son milímetros. ¿Cómo quedarían las cargas en esta sección? Pues podemos ver que las fuerzas tanto en X como en Y serían paralelas a la sección o perpendiculares. Pero bien, ese es otro cantar. Lo que vamos a hacer a continuación, ingenieros, es obtener las propiedades geométricas. Por ejemplo, el área. El área pues va a ser de 24 milímetros por los 10 milímetros. Y esto me va a dar como resultado 240 milímetros al cuadrado. Es muy importante que recuerden, ingenieros, que en esta ocasión vamos a trabajar en milímetros para que nos den automáticamente megapascales. Ya tenemos el área. Vamos a sacar el momento de inercia. ¿Y cómo quedaría ese momento de inercia? Muy bien, recuerden que nosotros hicimos nuestro corte en H y K, que pasa por H y K, y entonces sería algo más o menos como este corte, como si nosotros tuviéramos el corte direccionado en este eje.
Entonces, vamos a tener que el momento de inercia es igual a ¿qué? A 1/12 de la base. Recuérdenlo, este es el momento de inercia para una sección rectangular. Es 1/12 de la base, que es de 24 milímetros, por la altura, que son los 10 milímetros, pero atención, porque estos 10 milímetros van elevados al cubo. Ahí está, a poner al cubo. Y entonces pues vamos a tener que es 1/12 de 24 que multiplica a 10 elevado al cubo. Y vamos a tener un resultado de 2000. Lo voy a poner aquí abajo porque ya no va a caber en la parte superior. De 2000 milímetros a la cuarta. Así, esas son las unidades del momento de inercia. Después, ¿qué otra cosa vamos a tener? Vamos a la B. Vamos a obtener la B, que sabemos que es el espesor de la figura. Entonces, este espesor es de 24 milímetros. Y para terminar, me hace falta la Q. La Q es el primer momento de área. Si no saben cómo obtener el primer momento de área, los invito a revisar el video que se muestra en la presente etiqueta. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que la Q es igual a A testada por Y testada, donde A testada, ¿a qué va a ser igual, ingenieros? Pues es el área sombreada hacia arriba de mi corte. Nosotros sabríamos que el corte está justamente a la mitad de la sección. Por lo tanto, tendríamos un área sombreada de 24 milímetros que multiplica a 5 milímetros. Esto quiere decir entonces que vamos a tener 24 por 5. Me va a dar un valor de 120 milímetros al cuadrado. Ahora bien, voy a hacer esta sección, la voy a dibujar más grande para que se aprecie qué es lo que estamos haciendo. Esta es mi sección y recuerden que yo puedo analizar 3 puntos en esta sección. Un punto A en la parte superior, un punto B en la parte central y un punto C en la parte inferior. Como ya sabemos, para la sección, para el punto A y C, el primer momento de área vale 0, como ya lo mostramos en el video ilustrativo. Por otro lado, cuando nosotros analizamos B, que es la mitad de la sección, vamos a tener entonces, ingenieros, que hacer un corte que pase por esa B. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Un área sombreada que está por encima del corte. Entonces, esa área sombreada es A testada, que es lo que yo acabo de calcular. Si todo mi corte, o más bien todo el espesor de esta pieza, mide 10, bueno, pues entonces yo sé que la mitad, que es donde está mi corte, va a valer 5 milímetros. Y la Y testada. La Y testada es la distancia que hay del centroide de toda la figura, que está aquí en B, es de todo este rectángulo, se encuentra en B, al centroide del área sombreada. Esta área sombreada, como pueden apreciar, me crea un rectángulo. Entonces, este rectángulo más pequeño, pues tiene un centroide. Así, ahí como lo acabo de mostrar. Y la distancia que hay entre ambos centroides, tanto el centroide de toda la figura como el centroide del área sombreada, es la Y testada. Y como estamos hablando de un rectángulo de 5 milímetros de altura, sabemos que la distancia entre estos centroides es de 2.5 milímetros. Por lo tanto, ingenieros, de aquí vamos a multiplicar los 120 milímetros al cuadrado del área por los 2.5 milímetros que vamos a tener del centroide. Y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues tenemos 120 por 2.5, lo cual me da como resultado 300 milímetros al cubo. Y esto es mi primer momento de área. Solamente me hace falta conocer la C para los puntos que estamos analizando. Y mucha atención, si nosotros calculamos la C para los puntos de análisis K, bueno, nada más para K, ¿qué podemos apreciar? Que recuerden que esa C es la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis. Mi eje neutro, pues obviamente pasa por la parte central de esta sección.
Y entonces esta distancia que yo tengo de aquí a aquí es lo que yo conozco como C. Es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Por lo tanto, yo voy a poner C con subíndice K es de 12 milímetros. Mientras que C con subíndice H va a ser igual a 0 milímetros. ¿Por qué? Porque si la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, pero resulta que el punto H se encuentra sobre mi eje neutro, entonces esa distancia tiene un valor de 0. Y como se veía en la teoría, cuando hay un esfuerzo de flexión en un elemento, la flexión en el eje neutro vale 0. Tiene un valor de 0 y por eso ya lo habíamos definido previamente. Ahora sí, ingenieros, ya tengo absolutamente todo para poder contestar nuestro problema. Por lo tanto, vamos a empezar con las sustituciones. Sin embargo, tenemos que definir cuál de los dos puntos vamos a analizar primero. Yo sugiero primero analizar el punto H. Para analizar el punto H, ¿qué vamos a apreciar, Inges? Bueno, pues primero vamos a tener, de hecho aquí le vamos a poner para H. Vamos a tener que es carga entre área. La carga, como ya lo hemos visto, del esfuerzo axial es de 3.89 kilonewtons. Por lo tanto, esos 3.89 yo sugiero dejar de trabajar en kilonewtons y ponerlo como newtons. Entonces tendríamos 3.890 newtons. Y esto lo vamos a dividir entre el área de toda la sección, que son 240 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, esto me da como resultado, ingenieros, un esfuerzo de 16.20 megapascales. Este es el esfuerzo. Ahora bien, el cortante. Como nosotros estamos analizando el punto H y el punto H está en el centro, sabemos que el cortante va a ser máximo debido al primer momento de área. Entonces, vamos a sustituir. V es la carga cortante, la cual sabemos que es de 2.25. Entonces, esos 2.25 que nosotros tenemos como kilonewtons, pues lo vamos a expresar en newtons. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a tener 2.250 newtons multiplicando al primer momento de área, que ya sabemos que es de 300 milímetros al cuadrado, ¿no es cierto?, al cubo, entre la I, que es el momento de inercia, el cual tiene un valor de 2.000 milímetros a la cuarta, por el espesor de la figura. Y ya vimos que el espesor es de 24 milímetros. Por lo tanto, ingenieros, ¿qué sabemos? Que al multiplicar los 2.250 por los 300 milímetros al cubo, y esto lo dividimos entre los 2.000 milímetros a la cuarta del momento de inercia por 24, vamos a tener como resultado un valor de esfuerzo de 14.0625 megapascales. Ahora bien, pues vámonos con los esfuerzos de flexión. Pero ¿qué pasa? Que como el punto que yo estoy analizando, que es H, se encuentra justamente en el centro, entonces, ingenieros, observen. Eso quiere decir que se encuentra sobre el eje neutro, pues ambas flexiones van a tener un valor de 0. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay distancia del eje neutro al punto de análisis y por eso nuestra H se hace a 0. Entonces, hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos todos los esfuerzos. Lo único que tenemos que hacer ahora es obtener el estado de esfuerzos. Pero observen, para obtener el estado de esfuerzos solamente necesitamos sumar los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. En esta ocasión, ingenieros, pues ¿qué se puede apreciar? Que solamente tenemos un esfuerzo normal. Por lo tanto, al tener solamente un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, estos pasan directo. Por ejemplo, vamos a tener que el esfuerzo total normal es de 16.20
megapascales, mientras que el cortante total va a tener un valor de 14.0625 megapascales. Pasan directo, ingenieros, ya que no hay con qué sumar. No se pueden sumar cortantes con normales, solamente normales entre normales y cortantes entre cortantes. Y con esto, ingenieros, hemos obtenido el estado de esfuerzos del punto H, y es lo que nos estaba solicitando el problema. Ahora, ustedes lo que deben de hacer es calcular el estado de esfuerzos para el punto K. Así que bien, calcúlenlo, ya tenemos absolutamente todos los datos. Lo único que va a pasar es que ahora, para el punto K, este esfuerzo cortante va a tener un valor de 0, pero estos esfuerzos de flexión, también probablemente tengan sí tienen un valor. Estos dos sí van a tener un valor, pero a la hora de sumar los esfuerzos normales, como van a tener el mismo valor estos esfuerzos, ¿qué va a pasar? Se van a anular entre ellos y solamente nos va a quedar este esfuerzo. Así que bien, inténtenlo hacerlo en casa, por favor, y los resultados los ponen en la descripción de este video para ver si lo estamos haciendo correctamente. Así que cualquier duda o comentario, sigo quedando a sus órdenes y espero sus respuestas en los comentarios de este video. Saludos.